Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí nuevamente. Hoy vamos a dar apertura a la sexta sesión de los temas de perspectiva de género. El día de hoy nos acompaña el licenciado y maestro en filosofía política, Cristian Alfredo Aguilar Peralta. Buenos días, ya estuvo con nosotros en una sesión anterior. Entonces, para ya dar inicio, le cedo la palabra a Cristian. Gracias, Cristian, bienvenido. Gracias, muy buenos días a todas y a todos, espero se encuentren muy bien. En efecto, pues ya es la segunda ocasión con la cual nos estamos acompañando y dándole seguimiento a esta serie de capacitaciones que tienen pues como finalidad última incorporar la perspectiva de género en nuestro actuar cotidiano, en nuestro espacio laboral, en los espacios en los cuales nos estemos pues desenvolviendo ampliamente. Entonces, bueno, previamente y antes de iniciar, me gustaría solicitarles de la manera más atenta que encendamos nuestras cámaras en todo momento durante la sesión. Esto con la finalidad, pues, de tener una interacción un poquito más acercada, porque, bueno, cada ponente tiene su forma de impartir la capacitación y particularmente, pues, yo no proyecto diapositivas. Es una conferencia, entonces me preocupa más de entablar un diálogo para terminar de aterrizar las ideas. Entonces, sí se los agradecería en demasía. Entonces, bueno, eh, a modo de resumen y previamente, hemos visto ciertas conceptualizaciones, hemos visto el sistema sexo-género, hemos visto roles, estereotipos, hemos visto brechas de desigualdad, techo de cristal, suelo pegajoso, en diferentes esquemas, de acuerdo a diferentes ejemplificaciones que cada una de las personas que ha participado con ustedes, pues les pueden compartir. Ahora, no importa cuál sea la temática que vayamos a abordar, siempre es necesario incorporar este sistema sexogénero. Entonces, bueno, particularmente para la temática que nos compete el día de hoy, denominada discriminación, necesitamos empezar a comprender que ya es un sistema avanzado, es algo que ya necesitamos empezar a cuestionarnos para que a la larga, para que a largo plazo, las cuestiones de esta índole pues queden rebasadas y ya no existan este tipo de esquematizaciones. Ahora bien, dentro de las normativas estatales, federales, locales, se mencionan ciertas atribuciones como el erradicar la discriminación, el disminuir la discriminación, el menoscabar la discriminación, y en efecto, sin embargo, es considerado el día de hoy un objetivo pues meramente ambicioso, porque el hecho de que incorporemos la palabra erradicar se vuelve demasiado complicado. No podemos andar erradicando las cuestiones de un día para otro. Todos esos pasos intermedios para llegar a la erradicación son pilares fundamentales que nos permiten alcanzar estas situaciones. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es capacitarnos, sensibilizarnos, manejar la empatía, trabajar en la escucha activa, la comunicación asertiva, todas estas situaciones. Particularmente, me gusta mucho abordar la sintonía de la discriminación con algo que se le denomina interseccionalidad. Dentro de los estudios de género, la interseccionalidad va a hacer referencia a esa parte esencial que en todo momento va a estar presente en las situaciones de cada magnitud. ¿A qué quiero llegar o qué quiero decir con esta situación? A que la discriminación se debe de abordar y debe de estar presente, sí, como un lado negativo, pero también como una fuente que sea necesaria para erradicar las futuras violencias. Dentro de los derechos humanos se habla de que no se deben de menoscabar la integridad de las personas bajo ninguna situación, esto sea por orientación sexual, origen étnico, identidad, color de piel, etcétera, todas esas connotaciones. Sin embargo, el día de hoy siguen siendo cuestiones que son de las principales o son de los principales factores que nos conllevan a generar la discriminación contra alguna persona. Entonces, bueno, debemos de sentarnos y hablar sobre la promoción de la igualdad en el trato y oportunidades para que las personas al interior y al exterior de los espacios en los cuales nos desenvolvamos tengamos el propósito de ahora sí, a largo plazo, erradicar la discriminación, la exclusión y toda aquella manifestación de odio que sea segregado contra alguna persona por alguna característica que lleve en su vida cotidiana. Ahora bien, no solamente vamos a empezar a hablar un poquito sobre la conceptualización, porque derivado de estas connotaciones, lo único que lograríamos sería identificarlas, identificar los tipos de discriminación, reconocer algunas conductas, algunas causas cotidianas que promueven este tipo de exclusiones, de distinciones, de restricciones, y que, bueno, como bien les mencionaba, pues afectan directamente la promoción de los derechos humanos.
Entonces, a lo que nos vamos a enfatizar el día de hoy es que vamos a reconocer, no solamente identificar, reconocer las características y componentes de esta discriminación vista desde dos puntos fundamentales. El primero de ellos es que va a estar dirigido sí a las personas, pero también a las personas vistas como un grupo colectivo. Esta colectividad nos va a permitir analizar y conocer las diferentes transiciones en las cuales nos podemos enfrentar cotidianamente. Esta situación promueve o tiene la finalidad de promover una vida sostenible, una vida saludable, una vida libre de discriminación sobre la base de la igualdad, del trato y oportunidades. Recordemos que el día de hoy tenemos una normativa que hace referencia a la paridad, y la paridad se aterriza o se entiende a grandes rasgos como aquel acceso a oportunidades sin distinción alguna, tanto para hombres como para mujeres. Hay algunos autores, hay algunas personas, hay algunos grupos colectivos que manejan este acercamiento como, o lo manejan o lo entienden como una deuda histórica. Y en efecto, tiene gran parte de la intencionalidad conocer o analizar los antecedentes. Sin embargo, es importante rescatar que no nos debemos de casar con una sola idea, porque al momento de que nos empezamos a enfrascar en esa sintonía, no nos permite conocer un panorama general de todo lo que está conllevando hablar de esta situación. Yo me acuerdo que la sesión pasada que tuvo con ustedes y vinculábamos un poquito la temática de violencia, les preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo primero que llega a su mente cuando escuchamos la palabra violencia? Y en la mayoría de las mentalidades, pues se entiende o se analiza que la palabra violencia hace referencia a hombre el día de hoy. Sin embargo, en estos estudios, particularmente en el género, debemos de empezar a entablarlo como una situación estructural, es decir, que está vinculada a todas las personas, a hombres, a mujeres, a niñas, a niños, a adolescentes, de manera desproporcionada, claro que sí, pero sigue estando presente esta situación de vulnerabilidad. Y ojo, hablar de discriminación y hablar de grupos en situación de vulnerabilidad, claro que va de la mano. Recordemos que en el artículo primero constitucional hay diferentes connotaciones, hay diferentes categorizaciones que nos plasman, ¿no? En los estilos de vida que cada persona conlleva. Yo les decía hace ratito, orientación sexual, origen étnico, identidad, contexto y demás. A esos hacemos referencia. Ahora, en este punto, cuando yo les digo, se pueden analizar desde el punto de vista de las personas o desde el punto de vista de los grupos o de las colectividades, es cuando se convierte en un panorama amplio, en un panorama pues difícil de abordar. No necesitamos irnos a unas magnitudes comparadas como el terreno estatal, por ejemplo, ¿no? Llámese, no sé, Ecatepec, dentro de los municipios del estado de Ecatepec contra Toluca, porque a pesar de que estemos a 2, 3 horas, claro que hay diferencias, pero ocurre exactamente lo mismo de cuadra a cuadra, de colonia a colonia, de pueblo a pueblo, sin importar a veces, en una gran cantidad de estas situaciones, la distancia a recorrerse. Y bueno, por último, también tenemos el compromiso o la fiel convicción de dar cabal cumplimiento a las disposiciones emitidas en materia de la no discriminación, abarcando, ya les mencionaba, la normativa, pero también la cuestión de la igualdad sustantiva. No basta con que lo conozcamos en el papelito, no basta con que conozcamos la normativa que regula la conducta externa de las personas, sino que debemos de empezar a hacerlo de manera consciente en nuestro actuar cotidiano. No podemos desprendernos. Yo les decía que una vez que nos involucramos o una vez que nos ponemos la camiseta del género, estas cuestiones ya las apropiamos y en todo momento nos empezamos a desenvolver en diferentes escenarios. Hay comentarios que se han llegado a escuchar y que dicen que cuando uno conoce de género, uno se vuelve intolerante. Y en efecto, uno se vuelve intolerante porque uno ya ve las cuestiones reales, uno ya empieza a conocer las cuestiones que no se deben de seguir permitiendo. Llámese violencia, discriminación, acoso, hostigamiento, todo lo que conlleva la agresión contra una persona. Entonces, bueno, antes que nada, necesitamos entender qué significa la discriminación. Y bueno, si yo me pusiera a preguntarles a cada una y a cada uno de ustedes qué es lo que significa la discriminación, les aseguro que las participaciones que ustedes tendrían pues serían totalmente diferentes. Sin embargo, llevarían un hilo conductor. Alguien me podría decir exclusión, restricción, menoscabo, agresiones, demás. Y en efecto, de eso se trata. Ay, perdón. Sin embargo, pues déjenme comentarles que algo que debemos de tomar en cuenta en un primer momento es que la conducta
social, bueno, la conducta que cada una de las personas tiene y que es culturalmente fundada, culturalmente aprendida, se ha ido sistematizando. ¿Qué quiere decir? Que cada persona la ha ido acoplando a su ritmo de vida y socialmente se ha extendido, socialmente se ha permitido. Démonos cuenta de que en algunos lugares, en algunos contextos, en algunos espacios, nos tenemos que comportar de una manera, porque hay una normativa, pero en otros lados, que en donde no se regula ese apartado, llámese mayoritariamente el espacio privado, somos libres de tomar otras decisiones y esas decisiones siempre se ven enfrascadas por cuestiones de poder que legitiman las cuestiones de vulneración contra ciertas personas. Entonces, en la casa sabemos que existen situaciones de jerarquía, de poder, de subordinación, pero no por eso debemos de seguirla permitiendo, porque a final de cuentas la discriminación, algo que siempre va a llevar dentro de sí, es que va a tener la categoría de desprecio o de despreciar particularmente a una persona o a un grupo o a una colectividad, sobre todo cuando se fundamenta en base de prejuicios. Y el ejemplo más claro que creo todas las personas aquí hemos vivido es cuando conocemos a alguien. No sé si a ustedes les haya pasado, pero cuando ingresamos a una escuela, cuando ingresamos a un trabajo, cuando ingresamos, no sé, a un club deportivo, a un gimnasio, lo que quieran, y vemos a las personas que están a nuestro alrededor, empezamos a imaginarnos cómo son esas personas. Y de manera automática decimos, ah, mira, ellos se ven que son buena onda, me caen bien, pero estos de acá se ven que son bien pesados y me caen mal, ¿no? Hemos dicho esos comentarios, lo hemos vivido. Esas situaciones ya tienen un prejuicio. Ahora bien, ¿dónde entra la discriminación? Cuando nos empezamos a dirigir hacia las personas que consideramos buena onda y aislamos a las demás sin darle la oportunidad de entablar una conversación, de llegar a acuerdos, de tener una convivencia, etcétera, solamente por el prejuicio que yo tuve, ya estoy generando una discriminación. A lo mejor me dicen, no les pegué, no les dije groserías, no los ataqué. ¿Por qué es discriminación? Bueno, pues recordemos que dentro de la violencia existen tres niveles: el nivel verbal, el nivel no verbal y el nivel en donde se combinan lo verbal y lo no verbal. Entonces, para aislar, para ignorar a una persona, o como se dice tradicionalmente, aplicarle la ley del hielo, también es situación de discriminación que conlleva una situación de violencia. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto. O después, cuando pasa el tiempo y ya empezamos a entablar un diálogo, una conversación con aquellas personas que considerábamos nos caían mal y vemos que son buena onda, consideramos que ya tenemos aspectos en común o intereses en común y le decimos el comentario, ay, cuando yo te conocí, pensé que eras bien pesado, ¿no? O bien pesada, pero ahorita que ya te conozco, eres bien chida y me caes súper bien, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios son para tratar de justificar mi violencia, para tratar de justificar mi discriminación que tuve en un primer momento con base en un prejuicio. Entonces, por eso es importante tratar de disminuirlos. Los prejuicios o abordar esta temática el día de hoy se vuelve complicado, porque desde que crecimos en la familia, desde que empezamos a desarrollarnos socialmente en la escuela, en donde yo me mueva, se nos enseñó a que ese tipo de relaciones, a que ese tipo de comunicación no asertiva es correcta y es permitida. Y al contrario, todavía me lo inculcan de manera obligatoria. ¿Qué pasa cuando a los niños o niñas, para quienes sean padres o madres de familia, que lleguen y les digan, no, pues es que tal niño me dijo groserías, me pegó, me amenazó? ¿Se podrán tomar diferentes acciones? Claro que sí, pero uno de los comentarios más comunes que se llegan a decir en esta sintonía o bajo este ejemplo es que le decimos, déjale de hablar, hazle la ley del hielo y si le dejas de hablar ya no te va a molestar. Ah, bueno, pues de manera indirecta le estamos diciendo a la otra personita, al niño o a la niña de ejemplo, pues que discrimine, ¿no? Y que genere el tipo de violencia uno, que es el nivel no verbal, para que empiece a generar esas barreras y que lo dejen de molestar. Cuando esa no es una solución, esa simplemente es una justificación y creo que lo conocemos y creo que ya lo vieron cuando se habla del círculo de la violencia. Violencia genera más violencia. Si una persona te está agrediendo físicamente y tú lo ignoras, a lo mejor es un tipo de violencia diferente, de la física contra la psicológica, pero eso no quiere decir que se vaya a detener. Si hoy es física, mañana es psicológica, pasado mañana puede ser patrimonial, económica, sexual, etcétera. Todas esas connotaciones van a ir creciendo. Acuérdense que se les mencionaba mucho el efecto de la bola de nieve, ¿no? Cuando empieza con un copo de nieve, se crea una pelotita y al final esa pelotita se hace una bola inmensa que no tiene fin. Bueno,
Ese es el panorama general. Y sin embargo, debemos de considerar que todas estas situaciones de discriminación siempre, en todo momento, van a llevar un carácter totalmente negativo. Dentro de los derechos humanos hay un proceso que se llama proceso de mediación y conciliación. Y creo que se los platicaba, no me acuerdo muy bien de eso, pero este proceso de conciliación y mediación lleva justamente la intencionalidad de tratar de disminuir aquellas acciones que agredan o que atenten contra la dignidad de una persona con base en el diálogo. Este diálogo debe de estar refutado por ambas partes, por la persona agresora y por la persona agredida, y a través de ahí, pues buscar un punto medio para que la situación no trascienda a otras intencionalidades. Sin embargo, dentro de la discriminación y dentro de la violencia, esa connotación no siempre, o tristemente el porcentaje de aceptación o de resolución de conflictos con base en este sistema no es el efectivo o no es el esperado, porque si hay algo que no se puede mediar y si hay algo que no se puede conciliar, es la violencia, es la discriminación y son las segregaciones por grupos sociales. Yo no puedo ir por la vida diciendo, pues hoy 27 de septiembre, pues te voy a medio discriminar, ¿no? Pues te voy a medio violentar, o sea, no podemos hacer esas situaciones. Entonces, recordemos que hay situaciones o hay cuestiones en las cuales las personas necesitamos estar de manera concreta bajo esta connotación. Y bueno, toda esta situación, lo de discriminación, lo de violencia, recordemos que tiene una intencionalidad. Yo como persona y yo como servidor público, yo como hijo, yo como trabajador, yo como estudiante, yo como en el espacio en el que me mueva, conozco perfectamente la diferencia entre lo bueno y malo, blanco y negro, arriba y abajo, etcétera. Yo perfectamente conozco esa diferencia. Entonces, claro que conozco la diferencia entre ser violento o ser discriminatorio contra no serlo. Y el hecho de que yo decida ejecutarlo el día de hoy contra una persona lleva de entrada toda la intencionalidad. Cuando una persona genera estas acciones de manera intencionada contra la persona que considere débil o inferior a él, lo hace para conservar el poder, para generar aquella situación de predominio de las estancias del poder, de la dominación, etcétera, para que las personas se sientan menoscabadas. Sin embargo, recordemos que el poder es algo subjetivo. El poder no es algo que se pueda comprar. El poder no es algo que se pueda pesar, medir, etcétera. El poder es una cuestión totalmente intangible y esa intangibilidad hace de manera pues gráfica que estas situaciones, que estas connotaciones las otorguemos con base en el actuar cotidiano de las personas. A veces dicen, no, pues es que mira, él ya tiene una titularidad, ya tiene un grado, ya tiene un doctorado, un postdoctorado, etcétera. Híjole, es el jefe, ¿no? Ok, pero el hecho de que tengas ese puesto de privilegio, esa toma de decisiones, ese espacio de desarrollo, no va a ser bajo ninguna circunstancia que tengas la autoridad, tanto física como moral, de discriminar o de agredir a otra persona. El poder se le otorga de la colectividad a la persona que se selecciona. La persona seleccionada no lo recibe porque sí. Las demás personas que estamos alrededor se lo otorgamos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos dentro del grupito social. El ejemplo más claro para terminar de entender esta idea ocurre por lo regular en la academia, en la escuela, y llámese en un nivel de secundaria o prepa. ¿Qué pasa cuando el niño abusivo que golpea a los niños considerados más débiles empieza a ejecutar ese tipo de prácticas y todo el salón le tiene miedo? Se han dado cuenta que en vez de que el grupo enfrente al niño violentador, todo el grupo se hace su amiguito para que no lo violente. Esa no es una solución. Eso lo que estamos haciendo es que las demás personitas del grupo le estamos dando el poder para que siga violentando, pero como nos vamos a juntar con él, ya no nos va a violentar a los que están alrededor. Es una situación igual a lo que estamos mencionando. Toda esa connotación de intencionalidad, de relaciones, pues académicas, laborales, siempre van a estar presentes aquí. Sin embargo, recordemos que de manera inmediata se dañan los derechos y se dañan las libertades fundamentales con las que contamos como personas. Entonces, bueno, podemos resumir, podemos analizar que la distinción, por ejemplo, la exclusión, la restricción o la preferencia
que se conocen por acción o omisión, que tengan la intencionalidad o no tengan la intencionalidad, porque es un juego binario, que sea objetiva, racional ni proporcional, porque ya lo veíamos en cuestiones de violencia, tenga por objeto ridiculizar, impedir, menoscabar, anular todos los calificativos que se les ocurra, a través de que las personas se frenen o frenen aquel reconocimiento con base en el ejercicio de los derechos humanos y de sus libertades. Podemos conocer diferentes conceptos, podemos abordarlo de diferentes maneras, pero algo que yo siempre les menciono aquí es la importancia de los derechos humanos. Entonces, bueno, por eso les hablo de estas libertades, de estas expresiones, de todas estas connotaciones que nos conllevan como personas, no como hombres, no como mujeres, ¿vale? Entonces hay que trabajar de esa situación. Sin embargo, en este momento pues ya nos encontramos con una condición de preguntas, de cuestionamientos en el cual vamos a decir, y bueno, entonces, ¿qué significa discriminar? La discriminación, pues ya les mencionaba, estaba dirigida a diferentes grupos en situación de vulnerabilidad. De los más conocidos el día de hoy, sabemos que son las mujeres, pero no son el único grupo. Podemos encontrarnos a la mujer, a la persona afrodescendiente, a la persona indígena, a la persona adulta mayor, a la persona LGBT, a la persona infante, a la persona con alguna discapacidad, la que quiera, ¿vale? Entonces, cuando yo discrimino, significa que estoy distinguiendo o estoy estableciendo una diferencia entre las personas. No sé si les haya tocado que en algún momento, en alguna película, en alguna situación como extremista, como las novelas o las Rosas de Guadalupe o demás, en el cual decimos, pues es que mira, acá siéntense los niños blancos o acá siéntense los niños de color, ¿no? El hecho de que manejemos ese tipo de lenguaje con, los niños de color, ya estamos discriminando, porque estamos señalando, porque estamos estereotipando, porque estamos segregando a una persona por el color de su piel. Y ojo, muchas personas dicen, pues es que aquí ya no se discrimina por el color de la piel, aquí ya no se discrimina por el corte de cabello, por usar lentes, por la estatura, por el físico. Eso ocurre allá, en el pueblito bien lejano. Pero no es cierto. La verdad es que no. Así, hasta en las sociedades que se consideren más incluyentes, se sigue discriminando por este tipo de factor, llámese la diferencia. Recordemos nuestra época de secundaria, de prepa, incluso de universidad. ¿Cuántas veces nos llegamos a escuchar así de, pues es que mira, no te juntes con el gordito, ¿no? No te juntes con el negrito, no te juntes con el chinito, no te juntes con el chaparrito, no te juntes con el gordito. Lo escuchamos, lo vivimos y recordemos que el día de hoy, cuando ya podemos hablar de la temática, porque ya tienen nombre las cuestiones, nos damos cuenta de que formamos parte de esa discriminación. Ahora, no es momento de empezar a cuestionarlo, no es momento de empezar a analizar diferentes cuestiones, sino que más bien es el momento de empezar a repensarnos para poder analizar las situaciones preconcebidas que el día de hoy merecen ser erradicadas. Por eso yo iniciaba esta pequeña plática conferencia con la palabra erradicación. Ahora, ¿percibimos la discriminación? Claro que sí. ¿Nos damos cuenta de que existe la discriminación? Claro que sí. ¿Seguimos distinguiendo en cuestiones de discriminación? Claro que sí. Y hay algo dentro de los estudios de género que se les denomina discriminación positiva. En pocas palabras, la discriminación positiva trata de tapar el sol con un dedo. Así de sencillo. Y el ejemplo más claro se los puedo poner diciéndoles, cuando vamos a una conferencia de masculinidades y el grupo es solamente de hombres, porque se sigue pensando que hablar de masculinidades es cosa de hombres. Eso es una discriminación positiva, porque están excluyendo a las mujeres de temáticas de masculinidad. O en el tema de feminismos, cuando vamos y solamente hay mujeres en el grupo de feminismos. Entonces, eso sigue siendo una discriminación positiva dirigida a los hombres, porque el día de hoy las mujeres necesitan saber de masculinidades y los hombres necesitamos saber de feminismos para poder disminuir la discriminación, pero de manera institucional o de manera, pues, ¿cómo decirlo?, desproporcionada, se siguen implementando este tipo de acciones. No sé a ustedes cuáles se les ocurran. Si ustedes tienen algún ejemplo, con toda confianza lo pueden mencionar en el chat o lo pueden hacer en el micrófono activado, ¿vale? Ustedes disculpen, es que estoy saliendo de una gripe, pero bueno, aquí andamos. Bueno, otra situación que también está presente dentro de lo que significa discriminar es
establecer estas situaciones de diferencia de manera gráfica. Creo que el día de hoy todas y todos tenemos a un amigo, a una amiga, a un familiar que pertenece a la colectividad LGBT. Entonces, sabemos que mi mejor amigo homosexual, que mi mejor amiga lesbiana, que mi mejor amigo bisexual, quien sea, está presente dentro de mis actividades cotidianas. Va a mis fiestas, va al cine conmigo, tenemos una convivencia, lo que quieras. Pues también se vuelve discriminación cuando yo estoy con una persona, y en este ejemplo agarro al colectivo LGBT, para poder llegar con mi grupo de amigos y decirles, miren, les presento a Cristian, él es mi amigo homosexual. Bueno, a lo mejor somos amigos, a lo mejor tenemos confianza. Sin embargo, el hecho de que las personas mencionen esa diferencia dentro de la colectividad LGBT y digan, él es Cristian, mi amigo homosexual, con esa frase seguimos discriminando de manera indirecta. Y a veces uno se ríe y dice, jaja, qué chistoso, ¿no? Que dijiste eso, no pasa nada, es una broma, relájate. Pues no, no es ninguna broma y no se deben de relajar porque sigue siendo una connotación de discriminación. Entonces, eso está basado en las diferencias. Es como si yo les dijera a la persona que está discapacitada o que tiene alguna discapacidad o que cuenta con el color de piel diferente, etcétera. Miren, él es Cristian, mi amigo el negro, ¿no? Él es mi amigo el homosexual, él es mi amigo el gordo. O sea, ese tipo de connotaciones las naturalizamos y se las digo con esas palabras porque es un lenguaje que utilizamos en la cotidianeidad y que necesitamos empezar a repensarnos desde ese punto de vista. Entonces, cuando una persona no le agrada, por lo regular, la apariencia de otra y la considera o la preconcibe sin mérito o que no tiene interés o que puede ser foco de este tipo de atenciones, lo hace con toda la intención de lastimarla. Está ejerciendo una situación totalmente discriminatoria y ojo, aquí por lo regular es donde entran las justificaciones, porque uno, no sé si lo hayan escuchado también, pero es muy común que muchas personas lancen el comentario venenoso, pero al final digan, pero pues cada quien, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones en el cual tenemos la intencionalidad de lastimar a la persona, pero tratamos de disminuir el impacto con ese tipo de comentarios, es aún más peligroso, porque la persona está consciente de que está agrediendo o violentando los derechos o las libertades de la otra persona. O el típico, ¿no? La típica frase más común, pues es que yo lo puedo decir porque tengo libertad de expresión, ¿no? Y ya el día de hoy, ya todas las personas se agarran de la libertad de expresión, pero la mayoría de las personas desconocen de dónde se deriva la libertad de expresión. La libertad de expresión no está plasmada dentro de un derecho fundamental y la libertad de expresión no está plasmada tampoco dentro de un derecho natural. Sin embargo, se desprende de recomendaciones internacionales con base en derechos humanos, determinadas por lo regular y en la mayoría de los casos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que son accesos a los derechos que pueden o no estar escritos o que pueden o no estar legitimados, pero que siguen atentando contra la dignidad de las personas. Ejemplos más comunes que también aplican para la discriminación. Derecho humano a una buena administración pública, ¿no? Ese se me ocurre. Es algo muy nuevo. No sé si ustedes lo hayan escuchado, pero ya tenemos el derecho humano a una buena administración pública. ¿Eso qué quiere decir? Que se debe de respetar la normativa y que bajo ninguna circunstancia se me deben de violentar mis derechos como trabajador de una institución, de una empresa, etcétera. Eso está presente. O por ejemplo, el derecho humano a un medio ambiente. No sé si lo hayan escuchado. Me queda claro que el medio ambiente sí, ¿no? Pero el derecho al medio humano cómo se aborda desde el medio ambiente. Esa sería una sintonía pues particular. No significa ir a plantar arbolitos, no significa hacer campañas de reforestación, no significa cuidar los ríos y los mares, claro que no, sino que hace referencia a respetar el espacio del natural de las personas y tratar de conservarlo para beneficiarnos. Les tengo una pregunta y esto sí quiero que me lo digan, bueno, que me lo respondan. ¿Cuál es el derecho humano más importante? Pueden utilizar el chat o pueden utilizar el micrófono. ¿Cuál es el derecho humano más importante? El derecho a la vida. ¿Perdón? El derecho a la vida, ese es el más importante. Muchas gracias, Raúl. En efecto,
el derecho a la vida es el más importante, porque derivado de este derecho, los demás no tendrían validez, los demás no tendrían ninguna legitimidad, los demás no se podrían hacer valer. Entonces necesitamos empezar a replantearnos desde ese derecho humano, intangible, intransferible, universal y demás. Y en efecto, los que nos ponen aquí en el chat, por ejemplo, como el de la igualdad, el de no, había el de la libertad, el respeto, van inmersos dentro de, pero todo va a partir del derecho humano a la vida, o el derecho más importante es el de la vida, ¿vale? Entonces, esa es la connotación con la cual vamos avanzando, vamos evolucionando. Y bueno, esta situación también se ve basada, les decía, de maneras sutiles, como la libertad de expresión basada en estos ejemplos que acabamos de ver, pero también en el pensamiento. Por eso les mencionaba o les hacía referencia a que debemos de tener congruencia a veces entre lo que decimos, pensamos y hacemos, derivado de que a lo mejor en mi espacio laboral, en mi espacio académico, yo me comporto de una manera, pero allá afuera en la calle, donde todas y todos somos iguales, o allá afuera en mi casa, donde yo tengo otro pensamiento, otra forma de expresarme, lo hago de manera desproporcionada y totalmente aislada a la connotación inicial. Entonces, cuando hablamos del pensamiento, cuando hablamos de las situaciones de discriminación particular, necesitamos entender que ya son estilos de vida. Muy bien. Entonces, bueno, palabras más, palabras menos. Aquí también entra la cuestión del mal gusto, del grosero, esta connotación, ¿cómo se dice? Del humor negro, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, pues es que yo tengo el humor negro, por lo tanto, me debes de aguantar porque yo así soy, ¿no? Y tú acostúmbrate a como yo soy. O ver, no, 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 no. Tú estás teniendo toda la intencionalidad de agredir o de discriminar a una persona y lo estás justificando con el humor negro, pero tú sabes que estás atentando contra una persona. Entonces ya no hay que permitir ese tipo de prácticas. Muy bien. Entonces, uno se podrá preguntar en este punto, ¿cómo lo empiezo a identificar? Bueno, pues ya veíamos los antecedentes, ya veíamos el contexto. Entonces, ¿qué pasa con las características, no? Las características que conlleva la discriminación y que ya mencionábamos, y de las más importantes, pues es que es una conducta que aprendimos desde hace muchísimo tiempo y desde el espacio en el cual nos desarrollamos y que está pues fundada con las raíces culturales y que bueno, a lo largo del tiempo se ha naturalizado o se ha aceptado tener esta discriminación contra ciertos grupos o determinadas personas. Los integrantes de las situaciones nunca han hecho nada que justifique el maltrato o el desprecio por ello y se dice que a largo tiempo es una desventaja desproporcionada. Y en efecto, porque cuando hablamos de discriminación, pues híjole, las situaciones no son las mismas. Uno podría decir, es que no se puede comparar la discriminación que sufre un hombre contra la que sufre una mujer. Y en efecto, la discriminación que sufre una mujer es más vulnerable o está más atendida y más sancionada que la de un hombre, por ejemplo, ¿no? Pero entre hombres, ¿qué tal? La discriminación es diferente. La discriminación contra un hombre heterosexual es totalmente diferente a la discriminación que sufre un hombre homosexual. Y aquí la persona vulnerable es la persona homosexual, por cuestiones de machismo, por cuestiones de patriarcado, por cuestiones de homofobia, por cuestiones de segregación, sigue siendo desproporcional. Entonces, hay diferentes indicadores, hay diferentes números, hay diferentes acercamientos, sin embargo, cada una y cada uno de estos tiene la particularidad de que van a estar presentes en todo momento. No nos podemos desprender de esta desventaja, tristemente, ¿no? Y bueno, el resultado siempre ha sido una limitación de los derechos y de las cuestiones fundamentales que ya hemos analizado hasta el momento. Ahora, cuando hablamos de las situaciones de las características, nos volvemos a encontrar con algo que ustedes ya saben y que ustedes ya manejan y que vienen a ser los estereotipos. Aquellos estereotipos, pues recordemos que son las ideas preconcebidas que se tienen en torno al género con el que vive una persona, independientemente de su sexo. Estos estereotipos pueden estar refutados sí en la masculinidad, sí en la feminidad, pero sobre todo en un encasillamiento totalmente tradicional de con lo que debemos de cumplir por tener un sexo asignado y vincularnos al género con el cual nos estamos desarrollando. Cuando una persona no cumple socialmente con estos géneros, o con el estereotipo, perdón, de que se plasma en cada uno de nuestros géneros particulares, claro está, la situación de la sociedad, de la familia, también discrimina. Porque uno dice, es que tú eres mi hijo, ¿cómo te vas a maquillar? ¿No?
la familia te va a discriminar. ¿Qué va a decir tu primo? ¿Qué va a decir tu papá? ¿Qué va a decir tu tío? Etcétera, ¿no? Todas esas connotaciones pasan. Y bueno, también, ¿no? Me reitero mucho a esa situación porque mucha gente dice, pues es que ya los hombres se maquillan y es que ya no pasa nada. Y en efecto, estoy totalmente de acuerdo. Pero allá afuera, la realidad con las personas, con las copacis, con las comunidades, con las líderes, etcétera, es que sigue habiendo mucha discriminación por este factor. Factor maquillaje, factor forma de hablar, factor forma de caminar, factor forma de vestirse. Entonces, esas situaciones ya no deberían de existir. Hay una frase en este punto que a mí me gusta mucho que dice, cuando la familia no discrimina, la sociedad acepta, ¿no? Y es una realidad, porque uno de los principales, o mejor dicho, la principal esfera social a la cual nos enfrentamos como personas, siempre va a ser la familia. Y si partimos desde ahí a respetar y además, lo demás va a estar a mi alrededor, pero yo ya lo voy a tener implantado. Aquí retomamos aquellos indicadores en los cuales decimos, pues bueno, ¿por qué México todavía no es un país igualitario e incluyente? Yo les podría mencionar diferentes esencias, diferentes esquematizaciones, diferentes estadísticas. Sin embargo, el día de hoy todavía no es posible ser igualitarios, incluyentes, ni erradicar este tipo de discriminación o de violencias, porque las personas vivimos en un privilegio. Y ese privilegio nos hace generar acciones mayoritariamente negativas para seguir preservando esas situaciones, aunque conlleven desvalorizar personas, aunque conlleven desigualdades, aunque conlleven actitudes y comportamientos de señalamiento. Entonces, eso ya no debería de estar válido ni permitido el día de hoy. La mayoría de las prácticas que podemos llegar a conocer en torno a esta sintonía es que se impide el acceso a la educación pública o privada por tener alguna discapacidad. Anteriormente, y creo que lo compartiré con alguna y con algunos de ustedes, cuando yo iba en la primaria, me acuerdo que teníamos compañeros con alguna discapacidad, la que fuera. Y a esos compañeros de salón, ¿no? La maestra los reportaba, iba a la dirección y acto después iba al orientador o quien fuera y le decían, a ver, tal personita, vente, te vamos a llevar a tu salón porque eres un niño especial. Y lo llevaban a USAER y lo aislaban. Y eso sigue siendo una discriminación. Y es una práctica demasiado cotidiana. Creo que ustedes también lo han visto en algún momento o han escuchado sobre alguna situación de esta índole. O cuando, por ejemplo, se te prohíbe la elección del empleo, ¿no? ¿Cuántas veces no ha sido motivo de no contratación o de despido una orientación sexual, un embarazo, una enfermedad, etcétera? Todas esas connotaciones te siguen marcando la cuestión de la práctica de la discriminación. Obviamente, y claro está que se restringe el acceso a las oportunidades, se frena la permanencia en empleos, ya no hay acceso a una situación igualitaria y demás. O cuando ya estamos dentro de un trabajo y la discriminación pasa desapercibida, como la desigualdad de salarios, la desigualdad de prestaciones, la desigualdad de condiciones laborales. Se supone que a mismas funciones, misma remuneración económica, pero a cuántas compañeras y compañeros de trabajo no conocemos que hacen menos que uno y ganan más que uno, ¿no? Esa situación desproporcionada sigue estando dentro del carácter de la discriminación. Claro está que se enfatiza en un ambiente institucional. Cuando se limitan los permisos, por ejemplo, al cuidado o a la atención de cuidados de otras personas. Y ojo, hablar de cuidados no solamente para las mamás que tienen hijos. Las acciones de cuidados es para todas aquellas personas que tienen a su cargo el cuidado de terceras personas. Los hijos o hijas, o hombres o mujeres, que cuidan a sus hijos e hijas, a sus mamás, a sus papás, a sus hermanos, etcétera. La cuestión de cuidados es general, ¿vale? Cuando la salud, ¿no? Por ejemplo, cuando se niega o se condicionan o se restringen los servicios de salud o de atención médica a las personas en general, ¿no? Por cuestiones también de discriminación y demás. O cuando ya hablamos de una situación más política, más social, más democrática, en el cual se impide la participación de diferentes personas, llámese mayoritariamente mujeres, a puestos de toma de decisión, a puestos de jerarquía, a puestos de jefatura, de direcciones, de gerencias, de lo que se maneje, ¿vale? O cuando simplemente se niegan y se condiciona el acceso a los cargos.
Eso también aplica y se resuelve dentro de lo que les comentaba de la discriminación positiva. Cuando yo tengo, por ejemplo, una vacante para dirección y pongo diferentes escenarios, ¿no? En el cual digo, pues hombres y mujeres pueden acceder y me llegan las personas solicitantes para acceder al puesto. Ok, está bien, es válido, vamos a cumplir con ello. Sin embargo, las condicionantes no me permiten acceder de manera igualitaria a ese puesto de decisiones. Porque habrá quien te diga, necesito que tengas horario de entrada, pero no de salida, ¿no? Quizás. Ok, ¿quién podrá decir? Yo puedo quedarme hasta las 1000 horas a trabajar y ¿quién va a decir? Yo tengo que ir a mi casa a ver a mis hijos, ¿no? Así de claro está el ejemplo en el cual no se accede a un puesto o a una situación de manera proporcional. Entonces, bueno, ya casi terminamos. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, la pueden ir plasmando, ¿vale? Ahora, vamos a ir checando lo que son las causas. Las causas, pues, están determinadas como los factores dentro de los tipos de la violencia, sin embargo, son categorizadas en diferentes situaciones. Dentro de la discriminación, uno de los más comunes es la situación económica, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos discriminado a las personas por una condición económica en el cual, pues es que yo tengo y tú no tienes, es que yo me compro y tú no puedes, es que yo viajo y tú no sales, etcétera? Esas situaciones que vemos de manera muy común siguen estando presentes en nuestra cotidianeidad. O la ideología, ¿no? Cuando hablamos de ideología, híjole, es un tema de nunca acabar porque nos podemos enfrascar en una temática y esa temática nos da un hilo conductor para arrasar y arrasar y arrasar diferentes connotaciones. Sin embargo, debemos de comprender que la ideología, al final de cuentas, son comportamientos que cada persona tiene y si los manifestamos de manera discriminatoria contra los grupos humanos, contra las poblaciones o contra las personas, es cuando estamos generando una sintonía particular. Recuerden que la mentalidad se comparte. Así como podemos tener una vida libre de violencia el día de hoy, también podemos seguir teniendo una vida totalmente llena de violencia, pero todo recae y todo depende de en el cómo estemos generando pues este acercamiento, esta mentalidad a la asertividad. Eso es algo muy importante. O la personalidad, ¿no? Muchas veces no expresamos todas estas situaciones que ya hemos visto de discriminación a través del lenguaje, a través de la verbalidad. Muchas veces la utilizamos a través de la corporalidad o de la personalidad que cada una de las personas tiene. De ahí términos o connotaciones como introvertido, extrovertido, etcétera. Está dentro de esta sintonía. ¿Por qué? Porque cuando las personas no hablamos y cuando las personas nos enfrascamos en esta connotación, provocamos que, o hacemos, mejor dicho, que otras personas dispongan sobre mi mentalidad, sobre mi comportamiento, sobre mi actuar cotidiano, y yo lo pase desapercibido. Y eso hace que la sociedad, que las personas que me rodean, me consideren una persona sumisa. Y esa cuestión, aunque no se verbaliza, de manera indirecta, sigue otorgando el poder a aquella persona agresora. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de causas, ¿no? O la influencia del grupo, que ya les mencionaba en el ejemplo de la primaria, de la secundaria, cuando el grupito mismo le da el valor, le da la autoridad, le da el poder a cierta persona que lo ha venido ejerciendo de manera desproporcionada y totalmente violenta o dirigida contra una persona en particular. Entonces, como se pueden dar cuenta, hablar de discriminación, hablar de todas esas condiciones, se vuelve totalmente peligroso, porque si bien ha estado presente desde hace muchísimo tiempo, el día de hoy ya se nombra. Y bueno, pues cuáles son los fines últimos, cuáles son las condiciones, cuáles son las connotaciones que debemos de tener en cuenta, pues que el día de hoy ya se debe de hablar no de discriminación, sino de la no discriminación. Hay que tener en cuenta esa particularidad. Hablar de no discriminación ya significa algo positivo. Significaría tener el derecho o que las personas tengan derecho a ser tratadas de manera homogénea, de ser tratadas de manera igualitaria, en donde no haya exclusión, distinción, restricción, nada que imposibilite el acceso a las oportunidades de aquellas personas sin bases fundamentales, sin connotaciones, sin aquella apariencia y que todas y todos vivamos en un acceso a oportunidades. De ahí que también tengamos esta ley estatal, de ahí que también tengamos referentes internacionales, de ahí que también nos apoyemos de órganos descentralizados o de carácter internacional que nos conlleven o que nos analicen para poder en algún momento dejar
de ser concebidos como personas o como grupos en situación de vulnerabilidad, que han estado o que hemos estado marcados por cuestiones o por prácticas de carácter discriminatorio. Entonces, bueno, estas situaciones nos llevan a tener una práctica pues ya igualitaria, ya basada en una sororidad, en un feminismo, en una masculinidad deconstruida, en aquella situación de diferencia, pero de diferencia asertiva. Si yo les, como yo les mencionaba, si ya conocemos la diferencia entre la parte buena, la parte positiva y entre la parte negativa, claro que también necesitamos empezar a saber cuándo es válido empezar a aplicar este tipo de prácticas en los escenarios en los cuales yo me mueva. Por ejemplo, adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad sustantiva es de las finalidades últimas, la adopción de medidas especiales para ciertas condicionantes y el análisis de actos y preceptos normativos que van directamente vinculados o vinculatorios. Recordemos que estas acciones de carácter formal están condicionados por la temporalidad, por la base jurídica, por el ordenamiento práctico y demás. Entonces necesitamos empezar a trabajarlo para que nos lleven a algo que se llama inclusión. Y la inclusión, pues, ¿qué es? Es la necesidad del derecho, de la aceptación, de cuidar, del bienestar, de la diversidad, de todo lo habido y por haber, que ya no segregue una diferencia. Esta inclusión busca lograr que todas las personas puedan tener las mismas posibilidades, así de sencillo, en el cual las oportunidades ya sean una realidad, para que se formen para que aquellos que eran concebidos unos problemas, el día de hoy ya queden rebasados y se vuelvan totalmente una inclusión, que ya no existan marginaciones, que ya no existan segregaciones, que ya no existan desventajas a estas situaciones que consideramos privilegiadas y que las personas que el día de hoy viven en una situación de privilegio se sensibilicen y a largo plazo logren estar dentro de una estructura homogénea. Recordemos que carácter como el dinero, la posición de trabajo, la jefatura, bajo ninguna circunstancia te da la autoridad de discriminar a una persona, bajo ninguna circunstancia. Entonces hay que tomar muy en cuenta esas situaciones. Y bueno, particularmente para los espacios laborales, pues tenemos ciertas acciones que nos permiten visibilizarla. Esto se profundiza en apartados de cultura institucional. Si bien tenemos la normativa, por lo menos para el Estado, para las personas servidoras públicas del Estado de México, del periódico oficial con fecha del 14 de septiembre del 2017 de la Gaceta de Gobierno, donde se marcan 8 estrategias y 12 líneas de acción, se entablan estas medidas para tratar de erradicar para tratar de erradicar la exclusión y fomentar acciones afirmativas que permitan la inclusión. Sin embargo, la inclusión laboral debe de ser de manera objetiva, proporcional y que todas las personas pues se beneficien. Ay, perdón. Esta situación en el entorno laboral nos permite tener algo que se le denomina o que se le nombra accesibilidad. Cuando hablamos de la accesibilidad, debemos de tener en cuenta o debemos de en un primer momento conocer que difundir la información, que por ejemplo son acciones como las que tenemos el día de hoy, empezar a sumarnos, empezar a capacitarnos, empezar a escuchar, empezar a dialogar, empezar a leer sobre las temáticas, conocer, por ejemplo, ¿cómo se dice? Los medios de comunicación asertivos y todas esas situaciones que están alrededor nos van a permitir conocer de manera paulatina y a largo plazo, ya de manera permanente, las medidas que van a tener las redes de información en torno al mercado laboral, nacional, regional, etcétera, para que cada una de las personas cuando tenga alguna situación de vulnerabilidad, sepa a dónde acudir. Esta cuestión también está basada dentro de la institucionalidad, claro que sí, pero más que nada en la interseccionalidad, porque si bien yo trabajo en una empresa privada, yo trabajo en el sector público, yo trabajo en una academia, yo trabajo de manera autónoma, etcétera, tengo la obligación, tal cual, de fomentar este tipo de información, de canalizar. Si bien no soy la persona apta para poderle dar la atención, por ejemplo, sí soy la persona apta para canalizar. Y recordemos que todos los servicios son 100% gratuitos y todos los servicios están a disposición de la población. Entonces necesitamos empezar a utilizarlos para que en algún momento se dejen atrás todas estas acciones, partiendo de la no revictimización, partiendo de la escucha activa, partiendo de la comunicación asertiva.
Todas estas situaciones de asertividad, de accesibilidad, nos van a llevar a tener una mejora regulatoria en todo lo que conlleve. Y esas situaciones, para nosotros, por ejemplo, nosotras, por ejemplo, nos va a llevar a tener condiciones de trabajo dignas. Y ojo, hay que tener mucho cuidado. Cuando el trabajo te dice, pues es que ya somos una empresa digna, es que ya somos una institución digna, es que ya estamos 100% igualitarios, te regalo un termo para que no te quejes, estamos cayendo en un error, porque no hay que disfrazar estas situaciones de igualdad, de inclusión, con un regalo físico. No hay que regalarlo con una connotación de materia. Claro que no. Esas connotaciones son tangibles y las personas, aunque no se vean beneficiadas en ese apartado material, de manera interna, simbólica y totalmente interpretativa, que es lo que más cuenta, la persona siempre, siempre se ve beneficiada. Entonces hay que trabajar por esas situaciones. Muchas veces la articulamos la cuestión emocional, de pensamientos, de sentimientos y todo lo que conlleva. Entonces hay que empezar a valorar esa connotación para que sea de manera gráfica. Muy bien. Ahora, consideramos, podríamos, mejor dicho, considerar todos los derechos laborales, todos los derechos institucionales, así como pues, la infraestructura, las regulaciones, el bienestar, la cuestión de cuidados que ya mencionábamos y demás. Sin embargo, lo más importante de este apartado es conocer aquella relación laboral que se da entre la organización, entre la institución y entre las personas. Recordemos que las personas son quienes hacen a la institución, las personas son quienes hacen a la empresa, no la empresa a las personas. Entonces necesitamos también articular y empezar a valorarnos. En algún momento, una persona muy, pues muy centrada en este apartado nos decía, es que primero necesitas empezar a valorarte tú y tu conocimiento para que a partir de ahí puedas replicarlo a las demás personas. Y en efecto, de ahí que pongamos límites, de ahí que manejemos la situación como tengamos la oportunidad de hacerlo. Sobre todo, pues articulando todo lo que ya hemos visto. Esto, claro que está regulado por una cuestión jurídica, pero más que nada por la normativa personal. Y eso es lo que más cuenta para llegar a un desarrollo profesional en el cual las circunstancias, las posibilidades van a estar o van a acercarse a todas las personas, sobre todo para llevar a cabo un desempeño competente en nuestros espacios laborales. Entonces, bueno, la situación como les mencionaba, del desarrollo profesional, del clima organizacional, siempre va a estar presente. Y recordemos que las connotaciones pueden ser autónomas, estructurales, de consideración y proporcional. Sin embargo, cada una de ellas debemos de estar presentes. Entonces, bueno, ya para ir cerrando y para retomarles ¿cómo se llama? La esencia del por qué estamos aquí, del por qué nos seguimos articulando en torno a esta sintonía, es porque es importante plasmar la perspectiva de género en nuestro quehacer cotidiano. Y recordemos que la perspectiva de género es una forma de ver y analizar la realidad de las personas desde otro enfoque. Y ese enfoque es totalmente igualitario y totalmente incluyente. Yo cierro la sesión del día de hoy invitándoles a la reflexión. Ya ubico a muchas y a muchos de ustedes. Qué gusto verlas en esta sesión, que sigan comprometidas, comprometidos con estas actividades, porque son para sumar. Aquí estamos para que todas las personas trabajemos a la par y todas las personas nos beneficien. Entonces, las dejo y los dejo con una frase que a mí me gusta mucho de una colega activista filósofa que se llama Judith Butler, y ella dice que no importa cuál sea la libertad por la que luchemos, debe de ser una libertad basada en la igualdad. Entonces, reflexionenlo, piénsenlo, podemos atacar todas estas sintonías desde el feminismo, podemos atacarlas desde las nuevas masculinidades o desde las masculinidades asertivas, podemos atacarlo desde la igualdad, pero siempre y cuando nos beneficiemos como personas. Entonces, bueno, recordemos que este espacio es suyo. Si tienen alguna duda, algún comentario, con muchísimo gusto le podemos dar lectura. Y bueno, pues muchísimas gracias. Licenciada Marisol, gracias. Adelante. Gracias, Cristian. Pues si alguien tiene alguna duda, algún comentario, es el momento para que Cristian nos lo pueda responder. No, ninguno. Gracias, Saúl. ¿Alguien más? Pues creo que no hay dudas, Cristian.
Pues muchísimas gracias por la información compartida el día de hoy. Gracias a todos por haber estado aquí. Y recuerden que nos vemos el próximo martes, igual a las 9 de la mañana. Que tengan un buen día. Gracias, Cristian. Claro que sí, pasen una excelente semana y bueno, muy buen día. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Hasta Bye. luego, muchas gracias. Gracias. Buen día.